Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a ir al pasado y nos vamos a ir en el espacio físico hacia el norte, hacia Aría. ¿Por qué todo este misticismo? Es que vamos a hablar con dos de los protagonistas, una historia bonita de dos personas que se encuentran en el camino con las mismas inquietudes, sobre todo recopilar documentos y fotografías de su municipio, de Aría. Sin más dilación vamos a pasar a hablar con los dos protagonistas. Vamos primero a presentar a don Óscar Torres. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien, y aquí tenemos a don Jesús Perdomo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús. A ver, bueno, empezamos, vamos a ir, las entrevistas a dos tienen su particularidad, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ir repartiendo lo máximo posible, uno a uno. Empezamos por Óscar. Óscar, cuéntanos cómo surge este proyecto de crear, porque tiene una página web que se llama historiasdearia.com, en el que van recopilando fotografías. Primero, cómo surge el proyecto y luego cómo se unen. Eso, si quieres, se lo preguntamos luego a Jesús. Mire, en principio, pues empezamos cada uno de una forma independiente a trabajar, a ir recopilando documentación, sobre todo documentación familiar y también de algunos pregones. Y así empezó la idea y una vez, en un verano de 2007, coincidimos Jesús y yo en Aría y hablando de nuestras cosas nos dimos cuenta y dijimos, oye, pues estamos trabajando lo mismo. ¿Por qué no unamos las fuerzas y estamos todos mucho mejor? Pues así fue como empezamos nosotros a repartir el trabajo. Pues Jesús en parte se dedicaba a ir recopilando documentación y a mí, como me gustaba el tema de la informática, pues me dedicaba pues, a escanear, a preparar, a archivar toda esa documentación. Y así íbamos recopilando, que teníamos cantidad de información. Pues al principio dijimos, oye, ¿y qué vamos a hacer con toda esta documentación? Pues lo que dijimos, pues vamos a entregarla, vamos a que el pueblo de Aría la conozca. La puedo conocer. Vale, entonces ahora Jesús. ¿Qué información, qué documentos tenías tú? Ha comentado pregones y tal. ¿Y qué documentos tenía él? ¿Y cómo fue ese encuentro en que le dijeron, oye, pues yo no sabía que tú estabas investigando sobre esto y yo sí que... ¿Tú por dónde iban tus tiros y luego cómo viste que los tiros por los que iba, en este caso, Óscar? Yo empecé en primer lugar a recuperar lo que era de mi familia, sobre todo que eran personajes importantes de la época, como era don Francisco Perdomo Cabrera. Empecé a investigar e indagar toda esta información. Aría se me hizo corto, tuve que ir a Teguise, en Teguise fue mucha información y entonces pues en Teguise vi el abanico mayor. Vi muchas cosas de mi familia y del pueblo. Entonces yo empecé a recoger mucha información y a partir de ahí ya fue cuando yo me di cuenta de que había muchos pregones sueltos, que había mucha información. Entonces yo lo que dije, bueno, esto lo vamos recogiendo poco a poco y vamos a ver lo que intentamos hacer. Entonces, pues yo estaba recuperando esos datos y un día hablando con Óscar casualmente, dije, coño, mira, tengo esto que es de la familia, pues somos medios parientes, dije, coño, tengo esto de la familia y tal, un testamento y tal, digo, coño, joder, pues tráelo para acá y tal, y tú te dedicas a eso, y sí, claro que sí, no me voy a dedicar. Sí, hace años ya, y entonces ya empezamos ya a sentarnos, a hablar poco a poco, y entonces ya empezamos ya a crear una página, en primer lugar, de magues.com. Vale. Hemos ido comentando pregones, que sí, testamentos, fotografías. Exactamente, ¿qué totalidad de documentos hay? Además de lo que han mencionado, ¿qué se puede encontrar la gente que se meta en historiasdearia.com? Mira, como era tanta la información que teníamos, porque primeramente lo íbamos a hacer del pueblo de Aría, pero a cada momento íbamos encontrando y nos iba entregando mucha información de los demás pueblos. Entonces dijimos, oye, que era una pena de dejar solamente el pueblo de Aría y el resto no. Pues decidimos entonces incorporar toda esa información a la página. Claro, el tema fue que tanto, y el tema era cómo lo podíamos estructurar. Entonces, dándole vuelta, pues decidimos estructurarlo en un apartado de geografía, un apartado de historia, un apartado de cultura, educación. Dentro de la cultura tenemos teatro, todo el grupo de artesanía, los grupos folclóricos. Tenemos todas las distinciones que ha hecho el municipio de Aría.
pregones de todos los pueblos, todo el apartado de la iglesia, es decir, un abanico general que por lo menos yo creo que en parte quedó bien estructurada para que los internautas no se pierdan. Ajá. En este caso, ahora pasamos a hablar con Jesús. Jesús, de fotografía, en el aspecto de la recopilación fotográfica, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más se ve, lo que más hay? ¿Costumbristas, retratos? Yo la foto más antigua es precisamente de mi bisabuelo, Francisco Perdomo Cabrera, pero fotos importantes de Aría fue la iglesia antigua de Aría. Porque ya no se puede tener ese documento, ¿no? Porque ya ha variado. Sí, los documentos gráficos no sé si estarán en pantalla, pero está la iglesia antigua sin torre, la iglesia con torre, porque se trajo un reloj de Argentina, y después ya cuando se tiró la iglesia en el 56. Creo. Vale, pues decirle a los telespectadores que en breves minutitos vamos a pasar a una serie de fotografías y si quieren las vamos comentando. ¿Cuál fue el objetivo en este caso, Óscar, de crear todo este? Claro, todo proyecto tiene que tener un fin. Y entonces pensando, pues dijimos, tiene que ir dirigido a 3 bloques. Un bloque tiene que ir a los niños y a los jóvenes. ¿Para qué? Pues para que conozcan y comprendan la historia del municipio y por lo tanto esa cultura histórica no se pierda, no se deje en el olvido. Uno. Segundo, para los mayores, para recordarles y también que revivan sus costumbres de la época. Y también otro objetivo importante fue para los internautas en general, con el fin de que ellos conozcan un poquito más el municipio de Aría. Vale, que desde aquí les animamos a que lo conozcan. Vale, seguimos hablando, los telespectadores ya están viendo imágenes de las fotografías, pero luego la realizadora nos las volverá a poner y las iremos analizando algunas de ellas. En este caso, el material, Jesús, ¿de dónde se ha sacado principalmente? ¿Cuáles han sido las fuentes de ustedes para llegar a toda esta documentación? Principalmente son en archivos familiares y en los archivos de la isla. Tanto el archivo histórico de Teguise, como el de Arrecife, como San Bartolomé, Yaiza, en todos los archivos hemos estado buscando, recabando toda la información. Ajá, y luego me imagino que también en las casas, ¿no? Viendo, sí, en este caso, Óscar, en las casas también se le ha ido a pedir, oye, déjame alguna fotografía. No, es que ya ellos nos conocen y ya muchas veces nos traen ya las fotitos para que se las escaneen y demás. Por ejemplo, la misma foto que estamos viendo ahora es del equipo de baloncesto cuando empezó... Esa foto de ahí, esa foto si de quieres ahí, la paramos. Cuando empezó el baloncesto en el municipio de Aría, en el año 60, por ejemplo. ¿Y cuándo empezó? Pues casi los inicios eran cuando los seminaristas en verano venían a Aría y participaban en... ¿Y había canchas o se ponían unas No, canchas rudimentarias? En la misma plaza se marcaba, se ponían los aros y allí se jugaba. Y ahí se jugaba, ¿no? Y tenía tanta importancia porque en Arrecife, en el Instituto Agustín Espinosa, pues también había en aquella época un equipo bueno. Sí, ¿no? Y entonces eran los enfrentamientos, sobre todo en el verano, con esta gente. Vale, pues le decimos a la compañera Josefina que si quiere poner otras fotografías las seguimos hablando. ¿De cuántas fotografías y documentos hablamos en número, en cantidad? Pues lo menos casi más de 2000. Ten en cuenta que del catálogo arquitectónico de Aría... Esa foto, perdón, esa foto de... Mira, esa foto, aquí, en esa época era el cura, don Juan Arrocha, que fue el impulsor del fútbol en Aría. Ten en cuenta que hubo un momento que ese cura formó hasta 2 equipos, tanto en Aría como en Mague, y él mismo muchas veces hacía de entrenador. Claro. Entonces, como cosa curiosa, cuando en Aría o en Mague había un partido de fútbol, todos los demás espectáculos se suspendían. Claro. Para eso también Mira, esa esta es la foto de Francisco Perdomo. Esa es lo que usted decía, la más antigua. Cabrera, la más antigua, y ese señor fue el que donó los terrenos del actual cementerio de Aría y fue el primer alcalde institucional de la capital, 1871. Desde aquí estaba como, no lo veo exactamente muy bien, pero parecía como una pose tipo Pérez Galdós, así de Pérez Galdós, la época, ¿no? Vale, seguimos hablando, si quieres, Josefina, seguir poniendo fotografías. La página web, ¿cómo fue la creación de la página web? Has dicho antes como que se te daba la informática y que te gustaba, pero para
los que no somos, y me incluyo, tan jóvenes, no es tan fácil manejarse con la informática. ¿Cómo es eso de adentrarse en la tecnología? Bueno, esta forma ha sido de una forma autodidacta. Entonces, a mí desde siempre me ha gustado, de forma rudimentaria, pero por lo menos ahí estamos. Y hemos continuado así, y hemos creado pues, varias páginas, por ejemplo, la misma página de nuestro colegio, empecé a hacerla. Sí, porque usted es maestro, ¿verdad? Sí, del Colegio Capellanía. A partir de ahí empezamos a hacer algunas más, como fue la de mague.com. Empezamos también otra de la agrupación folclórica Malpaís de la Corona, también la tenemos dentro de la trilogía que hemos hablado. Y también, pues, en un momento determinado también estuvimos, el cronista de Aría, Gregorio Barreto, pues también estuvo hablando con nosotros y me animé y le hice otra página. La página que tiene Gregorio Barreto, pues también es nuestra. Y claro, y como siempre nos ha gustado todas estas cositas. Pues sí, la verdad que con hacia la ilusión adelante. es lo que se consiguen las cosas, ¿no? Jesús, para la gente que se adentre en el mundo, bueno, se adentre en la página historiadaria.com, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Cómo puede navegar? ¿Qué es lo que más puede atraerles? Se pueden encontrar muchas cosas y a veces hasta sorpresas. Hay que introducirse poco a poco porque en pocos días no se aprende. Sí, ¿no? Sí, de todas maneras, me imagino que el reclamo es como ahora el Facebook y todas estas cuestiones. La fotografía capta mucho. Me imagino que el gancho principal será la fotografía. Estamos viendo alguna en una tienda, las típicas balanzas antiguas. Mira, esa la que vimos antes, era la escuela del cuartel. Perdona, este es el barbero, el que todavía... El mudo. El mudo de ahí, Sí. en los primeros inicios. En los primeros inicios. Sí, ¿no? Sí, Me sí. imagino que también ahí la propia gente puede colaborar dando sus propias fotos, por eso digo que a lo mejor... Claro. Pues ahora mismo ya tenemos en el cuello también otra colección de fotos para ya ponerla. Es decir, que estamos abiertos a todas estas cosas. Claro, claro que sí. Ahí estamos viendo, porque me imagino que las fotos irá de un amplio espectro, de decir, lo que estábamos hablando antes, de retrato hasta fotos ahí. Esta, por ejemplo, esta foto que es de... Sí, un grupo de amigos entre Aría y Mague, no sé por qué motivo. ¿Cómo era la gente antes, ¿no? De elegante, ¿no? Sí. Uf. Sí, me imagino las cosas del norte. Trabajar en un municipio como Aría ha generado más o menor dificultad para hacer este proyecto. Me explico. ¿Es más fácil porque es pequeño y se puede coger todas de forma más cercana y es menor volumen? ¿O por otro lado a lo mejor tienen... En otros momentos a lo mejor había más adelanto y Aría no tenía demasiados documentos, por decirlo de una manera? No, Aría tenía bastante documentación. Sí. Y nosotros nos centramos ahí porque, claro, era lo más que conocemos, porque tanto él es de Aría, yo de Mague, lo conocemos esto. Adentrarnos en la isla ya es demasiado. Entonces, pues empezamos poco a poco con esto. Y tanto como nos gusta el tema de la historia, las tradiciones y demás, pues es como decía mi hijo que le gusta también las costumbres y las tradiciones, que decía, y es una frase que siempre decía él, teniendo en cuenta que nuestra historia está en nuestros ADN, por lo tanto, nosotros somos también parte de ello. Claro, lógicamente. Entonces, claro. Javier Reyes, fotógrafo, Sí, ahora claro. le voy a preguntar, ¿qué papel juega aquí? Porque él ha sido de última, además, su colección, el fotógrafo Javier Reyes, para que no sepa, del municipio de Aría, fue el que tomó todas las fotografías. Es fundamental. ¿Cómo colabora, cómo participa él en esto? Colabora a través de la memoria digital. Todas las fotografías fueron cedidas a nosotros también para que nosotros la pudiéramos publicar. Ajá, y antes me comentaban, antes de empezar la entrevista, que también hay un enlace directo, ¿no?, desde ustedes para las páginas que corresponden, las fotos que corresponden al municipio saltan directamente a su página. Además, también con Javier, pues es una persona bastante conocida, nuestra también. Claro. Y nosotros hemos creado también dentro de los personajes del municipio, que tenemos pues más de 100 personajes, nosotros hemos querido poner personajes, no solamente personajes intelectuales, sino también personajes anónimos, que son los que hacen la vida de un pueblo. Claro. Entonces, pues ahí tenemos también unas pequeñas mini web de cada personaje. Es decir, que no solamente ponemos la referencia, sino cuando tengamos mucha información, por ejemplo, de Javier mismo, pues toda la documentación que hemos encontrado de Javier la tienes aparece localizada ahí. Claro. Y así de muchos personajes. Ahí estamos viendo fotos, pues esta foto a lo mejor puede ser, no sé si es Pepe Torres, ¿no? Sí. Pepe Torres, Antonio Betancor, que fue portero del Real Madrid y de Las Palmas, Baristo, Pollo Aría,
y el pollo de Mague. Antonio Betancor, háblenos de Antonio Betancor, de las visitas al norte, porque quien no lo sepa, Antonio Betancor fue parte de la selección española, del Real Madrid, de la Unión Deportiva. ¿Cuál es la historia? Porque no se sabe bien. ¿Él nace en Aría y se va muy pequeño y se va a Las Palmas? No, ¿O él nace en Las Palmas? Él nace en Las Palmas, pero su familia es de Aría. Pero siempre le tuvo apego y... Sí, siempre estaba en contacto. Yo personalmente tengo mucho contacto con él y ahora viene el lunes creo que viene. Y él siempre mucho apresaría. Siempre. Mi padre me contó una vez una historia que él estando en el año 68 en Londres, fue a un partido de la selección española en Wembley contra Inglaterra y el portero era Antonio Betancor. Y mi padre se acercó y le dijo que yo soy de Lanzarote y le conseguí una entrada. O sea que el hombre siempre tuvo un apego a... ¿Qué más? ¿Hay personalidades? ¿Hay fotos con gente conocida? Mira, por ejemplo, la misma foto que vemos ahí también, el pollo de Mague, un gran luchador, padrino mío, y eso fue una figura también destacada del deporte. Claro. El Baristo, también en Venezuela también estuvo. Yo me estaba acordando de César por la vinculación que César también tenía con Aría. No sé si salen alguna de ellas a lo mejor. César también tenemos Tenemos así de Aría, tenemos pues a don Antonio Ramírez del Castillo. Ajá. Fue un personaje histórico, trajo un reloj desde la Argentina, ganó mucho dinero. Y fue con lo que te comentaba antes, de que la iglesia la tenemos con reloj, sin reloj. Claro. Y y después tenemos a don Enrique Gordo. Como anécdota. ¿Eso es un teatro? ¿La foto esta es una actuación? Eso fue una actuación de teatro, sí. En el año 60 y algo. Madre mía, qué foto, ¿verdad? Año 60. Como una anécdota que, comentando del reloj, el reloj de Aría, cuando don Antonio Ramírez lo mandó desde la Argentina, y entonces en ese momento la iglesia no tenía torre, sino tenía un campanario. Y él, con su dinero, la mandó a construir. Pero claro, cuando la tenía construida, dice el cura, el reloj este no puede caber aquí, porque se nos cae la iglesia. Lo mejor es, vamos a ponerla en un camello y la llevamos para Teguise. Empiezan por la montaña hacia arriba para llevarse para Teguise. El pueblo monta en cólera y lo espera, atraviesa el camino y lo espera. Y le hacen dar la vuelta otra vez diciéndole, oiga, que el reloj es de Aría. ¿Y ese señor en Argentina, cómo hace el dinero? ¿Se sabe la historia de cómo, él es familiar. Cómo ganó el dinero que parecía que el hombre podía construir y comprar relojes? Y hacer pues no lo sé, lo ganó tan fácil que mandó mucho dinero para acá, ¿no? Era la historia de mucha gente también de aquí, ¿no? Que hizo dinero. Otros no hicieron tanto, ¿no? Mucho dinero. Dice que más bien con venta de chocolate de Australia, ¿no? Pero el hombre se interesó por Aría, trajo el reloj, una vez que el reloj estaba instalado, coge la alcaldía de Aría, le sustituye a su hermano José y hace la casa consistorial. Aría no tenía casa consistorial propia. Entonces fue en los años 1918 al 22. Lo terminó en el 22, se inauguró el día 8 de febrero del 22 y se mete a juicio, porque en los inventarios que hizo ahí dice que tenía mucho engrudo. Le llamaban el Palacio del Engrudo. El Palacio del Engrudo. En aquella época costó hacer la casa consistorial 40.000 pesetas. ¿Esa es la actual, la ubicación? Me imagino que luego igual fue modificada o es la misma. No, él es la misma. Al lado del Plaza Mercado, pero ahora está en Prior, pero igual. Sí, tiene una de las arquitecturas más particulares, ¿no? Chiquitito, pero sí, coqueto, ¿no? Coqueto. Ten en cuenta también, es importante comentar que en esta época en el ayuntamiento se creó también una biblioteca, porque ten en cuenta que Aría fue la cuna educativa de todo el norte, de toda Lanzarote, por decirlo. Entonces, en el año 51, el alcalde de la época, don Mariano López, creó la biblioteca. Y ten en cuenta que al cabo de unos años, pues ya el municipio ya tenía casi unos 2.000 volúmenes. Y además estaban suscritos a 14 publicaciones mensuales. Pero no solamente eso, Aría, sobre todo en el tema que estamos hablando de las bibliotecas, la biblioteca más importante que hubo en Lanzarote fue en Aría, don Enrique Urbelo,
que fue una colección de miles de volúmenes, fue casi la más importante de la isla. Y luego también hubo otra que fue la del cura Rafael Cortés Espínola, que también a él, como le gustaba mucho el tema de medicina, curanderismo y tal, pues también tenía una gran biblioteca. Y todo eso pues lo donó a la parroquia. Y hoy en día la verdad que hay muy poco ya. Hay muy poco, es una pena. Ya me han dicho y me están comentando que ya se nos ha ido el tiempo. La verdad que hablando uno se pone a hablar y se va muy rápido. Jesús, en este caso, si quieres luego también te comento lo mismo para que tú también digas lo mismo o lo que creas conveniente. ¿Cómo puede colaborar la gente, en este caso, con la página web de ustedes, con historiadaría.com? Colaborar lo mejor posible para que esta página se haga una realidad. De hecho es una realidad, pero queremos ocurrirla más. Si nosotros necesitamos esa información para que nosotros, todo el mundo, la veamos, es necesario, no para mí, sino para los jóvenes en el futuro. Ajá. Y entonces, ¿cómo pueden colaborar? ¿Enviando y poniéndose en contacto de alguna manera a través de la página? Ahí, por ejemplo, dentro de la misma página tenemos los mismos correos que la pueden enviar tranquilamente y nosotros, sin ningún problema, se la ponemos. Y a lo mejor si alguien dice, mire, tengo aquí un montón de álbumes, ¿qué hago? ¿Se los dejo? ¿Ustedes lo escanean? Nosotros lo escaneamos y se lo mandamos otra vez. Se lo devuelven y ya pasa a formar parte del archivo. Sin ningún problema. Pues ya lo sabe la gente que lo está escuchando, ¿no? Sí, por lo menos que visiten la historiadaría.com. Pues claro que sí. Además, antes se me quedaba en el tintero. Me imagino que también será ahora un lugar de referencia para los investigadores que intenten saber un poquito más del municipio, ¿no? Ten en cuenta que después que la hemos presentado, pues hasta hoy pues hay ya unas 2.800 visitas. Es decir, que la gente, y además nos mandan correos, nos animan. Es decir, que más o menos, y desde aquí, por lo tanto, le animamos también a que la vean. Pues y por supuesto también a Lanzarote Televisión, darle las gracias por dar a conocer esta información. Pues claro que sí, este tipo de proyectos nos encanta. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Jesús. Y que sigan así. Y espero que la gente seguro que va a colaborar con ustedes. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ya han oído las palabras de Óscar y Jesús, de Jesús y Óscar. En este caso es la historia de historiadaría.com. Ese lugar casi ya se va a convertir de referencia para todos aquellos que quieren saber un poco cómo era el municipio de Aría, sobre todo por los documentos y sobre todo por esas fotos. Han hecho un trabajo, dos personas que tenían las mismas inquietudes se encontraron y al final ese es el proyecto. Nosotros, Lanzarote Televisión, lo único que ha intentado es aportar su granito de arena para que la gente lo conozca. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.